¿Qué tal? Buenos días. Pocos acuerdos políticos han provocado tanto revuelo como el que ayer firmaron Partido Socialista y los independentistas de Junts. Y miren que la pasada fue una legislatura movida, pero hoy aún se analiza el documento firmado ayer, fuera de España, entre el nuevo número 3, socialista, y el prófugo Carles Puigdemont, donde algunos ven un golpe a la democracia, otros observan la vuelta a los cauces constitucionales. Pero hay algunas concesiones que son especialmente polémicas. La cuestión es, ¿se llevarán a cabo las carísimas exigencias independentistas? El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura. És una manera de retornar a la política allò que és de la política. España ha perdido, los independentistas están ganando. Algunas podrán salir adelante en breve con la amnistía de todos los procesados por el referéndum ilegal, aunque está abierto también si los procesados por otros asuntos se beneficiarían de esta medida. Escuece especialmente la acusación sobre los jueces de judicializar la política en un documento firmado por el partido en el gobierno y la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre decisiones judiciales. Luego llegaría la cesión de todos los tributos a esta comunidad autónoma, la presencia de un relator internacional que verifique los acuerdos o la posibilidad de un referéndum sobre la independencia que también recoge el documento firmado ayer. Un documento muy denso en el que cualquiera de los puntos daría para docenas de editoriales y debates políticos y que tiene dos contraprestaciones por parte de los independentistas: investir a Pedro Sánchez y sostenerlo durante la legislatura. La firma de Puigdemont ha desatascado la negociación también con los demás partidos que faltaban. Esta es una de las imágenes del día después. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha acudido en persona a firmar el pacto de investidura con el líder del PNV, y lo veíamos, Andoni Ortúzar. Con el apoyo del PNV, el PSOE se garantiza 178 votos, dos más de la mayoría absoluta. En esas cuentas también está el voto favorable de la diputada nacionalista canaria Cristina Valido. Coalición Canaria ha sido el último partido en dar el sí a la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, es difícil resumir un documento que tiene tanta carga política, pero vamos a destacar tres aspectos principales. Lidia Rodríguez, ¿cuáles? Pues sí, es un pacto que se ha plasmado en un total de 4 páginas, pero desde luego tiene muchas claves y nosotros vamos a destacar algunas de ellas. Si alguna destaca sobremanera es la amnistía, una ley de amnistía que proteja de alguna manera a todos los implicados del proceso desde 2012 hasta la actualidad. Y otra, sin duda, Roberto, es un referéndum, la posibilidad de convocar un referéndum para estudiar, para consultar el futuro de Cataluña. Eso sí, ese referéndum tendría que estar amparado por el artículo 92 de la Constitución, y ese artículo, Roberto, dice que esa consulta tendría que ser propuesta por el rey y aprobada en el Congreso de los Diputados. Un plebiscito sobre la posible independencia de Cataluña. También está, Lidia, la que sería independencia fiscal de facto. Cataluña aspira a que su comunidad autónoma se quede con todos los impuestos que genera. Efectivamente, en ese pacto aparece esa posibilidad de que Cataluña se quede con el 100% de los tributos que se pagan en ese territorio. De esta manera el PSOE estaría apostando por esa autonomía financiera. ¿Qué viene a decir esto? Lo que significa es que todo lo que se pague, esos impuestos, esos tributos en Cataluña, se quedarían en su territorio, con lo cual no aportarían ni un solo euro al Estado. También, además, en este aspecto, el aspecto financiero, se habla de fomentar que vuelvan las empresas que tuvieron que salir cuando se celebró en el 2017 esa consulta. Hablamos, Roberto, de aproximadamente 9.000 empresas. Y en el documento se cuela un término que se ha puesto de moda en solo una semana: lawfare, un anglicismo que viene a decir que los jueces prevarican en sus sentencias para lograr fines políticos. Sí, ciertamente es un término que en otros países sí que está reconocido, pero que en el nuestro es realmente novedoso. El lawfare, o judicializar la política, ha creado muchísimo malestar en el sector judicial porque precisamente magistrados, jueces y fiscales han emitido su total rechazo. Ellos consideran que estamos ante una posible injerencia, algo tan simple como, por ejemplo, convocar comisiones parlamentarias para decidir si hay persecución política o no en determinadas sentencias judiciales. Roberto. Gracias, Lidia. Vamos a ver qué encaje tendría esto en la Constitución, porque recuerden que el Partido Socialista ha dicho que todas estas concesiones se harán siempre y cuando estén dentro de esta norma legal que nos ampara a todos. Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, exletrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, señor Urías? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, todos los poderes judiciales se han posicionado contra esta referencia. Todas las asociaciones de jueces decanos también de todas las provincias, fiscales, poder judicial.
¿exageramos si decimos que esto del lawfare es una acusación de prevaricación, sobre todo del Poder Judicial? Bueno, exactamente, yo creo que prevaricación no es. Lawfare quiere decir utilizar a la justicia con finalidad política. Hombre, prevaricación es cuando el juez sea consciente de que lo hace. Lawfare incluye jueces que ellos creen que lo están haciendo bien, que ellos creen que tienen que defender determinada ideología y que lo hacen, digamos, sin ser conscientes de pérdida de parcialidad. No es exactamente igual que prevaricación, pero desde luego es acusar a los jueces de no actuar con la imparcialidad que deberían actuar. ¿Admite la Constitución que haya comisiones parlamentarias para estudiar si las sentencias judiciales se utilizan de esta manera? Bueno, el problema es que yo creo que el acuerdo ha sido, voy a decir, poco afortunado en la redacción de esa frase, porque hay una frase de acuerdo que viene a decir que una comisión parlamentaria puede decidir si en un caso hay lawfare o no y puede decidir si se aplica o no la ley de amnistía. Lo que ayer nos vinieron a decir todas las asociaciones judiciales, y yo creo que con mucha razón, es que esa frase interpretada literalmente quiere decir que el Parlamento decide cómo se aplica una ley, y eso no es así en nuestro sistema. El Parlamento dicta una ley, pero luego son los jueces los que deciden cómo se aplica. Luego tendrá que ser cada juez el que vea si ha habido un uso o no, digamos, lawfare, un uso indebido de la justicia, y entra o no en aplicación la ley de amnistía. Desde luego, una comisión del Parlamento no le puede decir a un juez cómo tiene que interpretar una ley. Y yo creo que eso es lo que ha provocado pues, que todas las asociaciones salten unánimemente, porque efectivamente eso es contrario al Estado de Derecho. Ya centrados en la amnistía, señor Urías, ¿es posible una amnistía para todos los delitos que abarquen un periodo de tiempo? Es posible, nos falta por ver el texto de la ley. A ver, la Constitución no prohíbe la idea de amnistía. Ha habido diversas amnistías, ha habido amnistías fiscales, ha habido amnistías a oficiales que se rebelaron contra Franco, ha habido distintas amnistías con la ley. Lo que pasa es que la amnistía es aplicar a unas personas una ley y a otras. Entonces eso es una diferencia de trato que solamente es posible si se justifica en base de interés general. Entonces tenemos que esperar a ver cuál es el preámbulo de la proposición de ley, una vez que se presente, para ver si eso es o no constitucional. Insisto, la Constitución admite algunas amnistías, pero no todas las amnistías. Luego hay que ver qué tipo de amnistía es esta. Claro, pero también está el principio de igualdad. No sé si esa amnistía sería posible solo para los que hayan cometido delitos y sean independentistas, o habría entonces que abrir el abanico a todos los que cometiesen delitos, por ejemplo, de malversación durante ese tiempo. Claro, a ver, lo más adecuado, digamos en términos de igualdad, sería una reforma, si el Parlamento cree que hay que reformar el delito de malversación, una reforma que se aplique a todo el mundo. Eso no plantearía ningún problema de igualdad. La amnistía en razón de un tiempo limitado y por unos motivos limitados, insisto, es posible, no es imposible, pero necesita ser muy bien justificada. Usted tiene que decirle al país y al Tribunal Constitucional, estos dos grupos de personas están en una situación diferente por esto y por esto, y merecen un trato diferente. Luego, hasta que no veamos la justificación, es difícil explicarlo, pero insisto, no vale una amnistía simplemente para que Pedro Sánchez sea presidente. Tiene que ser porque se va a reparar una desigualdad y habrá que ver cómo lo justifica el texto. Claro, habrá que buscar cuál es esa desigualdad, entonces. Señor Urías, la verdad es que el documento es muy denso, todo esto dábamos para una tesis doctoral, solo el documento en sí, pero nos ocupamos de otra parte, del artículo 92, al que hace referencia también, sobre los plebiscitos. ¿Admitiría ese artículo un plebiscito sobre el futuro, la futura independencia de una comunidad autónoma española? Claro, ahí fíjate que la respuesta nunca es sí o no, porque jurídicamente sabes que siempre nos andamos con matices. A ver, ese punto de acuerdo tiene un lado yo creo que muy positivo desde mi punto de vista personal, y es que ahí parece que Junts se compromete a no organizar un referéndum si no es en el marco de la Constitución. La referencia del artículo 92 quiere decir que Junts no va a organizar un referéndum por cuenta propia, sino que va a pedir que lo organice las Cortes Generales. Yo creo que eso es un avance para todos. Ahora, claro, ¿permite el 92 un referéndum en el que le pregunte claramente a la gente ¿quiere ser independiente? No. Pero hay otro tipo de preguntas que podrían permitirse. Por ejemplo, el artículo 92 podría permitir ¿quiere usted que el Parlamento inicie un procedimiento para reformar la Constitución que finalmente pueda llevar? Bueno, pues eso sí. Entonces dependería de la pregunta. No cabe preguntar por la independencia, claro que no,
pero es posible buscar otra pregunta. En todo caso, yo me quedaría con lo positivo, y es que parece que el señor Puigdemont acepta que no va a convocar un referéndum si no es con el permiso de las Cortes Generales, y eso es un cambio importante. Ya, parece. La cuestión es también que tampoco se explicita, ¿no?, ese artículo. Pero volviendo sobre ese artículo 92, por ejemplo, podría preguntarse si usted está de acuerdo en reformar el artículo, creo que es el 2 de la Constitución, para que no se aplique pues que España es un país, digamos, una nación indisoluble, por ejemplo. Claro, bueno, eso sería complicado. A ver, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es un referéndum no puede hacer una pregunta contraria a la Constitución. Pero sí es posible un referéndum en el que preguntemos sobre una reforma. Yo creo que, hombre, el artículo 2 es la esencia de la Constitución. Ese artículo en sí es intocable porque define cómo es España, cambiar el sistema. Pero, por ejemplo, podría someterse a votación si estamos de acuerdo con que en el título 8, que es el que regula las comunidades autónomas, se incluya un mecanismo en el artículo, pues habría que buscar un artículo, el 150.bis, habría que inventarse un artículo, incluir un artículo donde se permita un pronunciamiento sobre la eventual independencia. Bueno, eso es posible como pregunta, pero es dar una vuelta que efectivamente no es una pregunta de independencia, sí o no. Sería preguntar si se pone en marcha un proceso democrático en el que toda España participe y en el que se lleve algo. Luego, el 92, la alusión al 92 restringe mucho las posibilidades de un referéndum de independencia en el corto plazo. Bueno, queda por delante, por lo que veo, entonces toda una labor de ingeniería jurídica, un encaje de bolillos, ¿no?, como que decimos habitualmente, para tratar de plasmar ese acuerdo después en la realidad y en las normas. Pues señor Uría, muchas gracias. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Un saludo. Bueno, vamos a recuperar una imagen. La firma del pacto de investidura entre el Partido Socialista y el PNV se ha producido esta mañana, señal de que el pacto de Puigdemont era el que faltaba para desactivar el resto de acuerdos. Con los 5 votos favorables de los nacionalistas vascos y también el sí, que ha confirmado Coalición Canaria esta misma mañana, Pedro Sánchez podría ser investido la próxima semana con 179 votos a favor. Le daría una mayoría absoluta que le permitiría no tener que acudir a una segunda votación. Se solucionaría todo con la primera. El acuerdo con el PNV, por cierto, incluye el traspaso de la gestión ferroviaria al País Vasco, igual que con las cercanías en el caso de Cataluña, más presencia de Euskadi en foros internacionales, también esto lo habían pedido los independentistas catalanes, y más poder para la Ertzaintza, entre otros asuntos, además de una concesión de 100 millones de euros para el euskera. Bueno, todas estas anoche volvieron las protestas en las calles en Madrid con más participación que otros días después de la firma del pacto entre PSOE y Junts. Lo que comenzó como otra protesta pacífica frente a la sede socialista en la calle Ferraz acabó con 15 detenidos por ataques de grupos ultras. Otra noche en la que la imagen y el sonido de esta céntrica calle Ferraz en Madrid vuelve a ser este. Unas 8.000 personas se concentraron, muchas de ellas de forma violenta, tras conocer el acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente. Cataluña es de todos los españoles. Ellos no tienen derecho a decidir sobre un territorio que no les pertenece. Los grupos de extrema derecha han protagonizado una de las jornadas más violentas, con lanzamientos de botellas, petardos o contenedores a la Policía Nacional y a muchos medios de comunicación. Una concentración a la que también ha asistido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha llamado a seguir manifestándose. Enfrentamos probablemente el periodo más negro de nuestra historia y tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo y la investidura con todos los enemigos de España. Los radicales han vuelto a ocupar las primeras filas de la manifestación y la Policía Nacional ha detenido a 15 personas. Bueno, coincidiendo con esta polémica, aunque ajeno a ella, según los investigadores, se produció un intento de asesinato en pleno centro de Madrid contra el expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, tiroteado cerca de su domicilio. El político está fuera de peligro, presenta una doble fractura en la mandíbula. El disparo que recibió le atravesó la cara de lado a lado, pero sin alcanzarle órganos vitales. Se descartan motivaciones ideológicas y se señala un presunto crimen por encargo.
Vidal Quadras habría comunicado a la policía que este ataque podría guardar relación con sus vínculos con la oposición al régimen iraní. La embajada de Irán ha condenado el terrorismo, pero sin citar este intento de asesinato, ni mostrando ni mucho menos apoyo hacia la víctima. Y en el conflicto de Israel podríamos estar ante la única buena noticia en más de un mes de conflicto, la aceptación por parte de Israel de pausas humanitarias diarias de 4 horas en Gaza. El acuerdo impulsado por Estados Unidos no supone un alto en fuego ni la liberación de rehenes en manos de Hamás, pero permitirá al menos el acceso de ayuda humanitaria y que los residentes del enclave palestino puedan desplazarse hacia el sur para escapar de los bombardeos. Mientras estén en vigor las pausas, las fuerzas israelíes no llevarán a cabo ningún tipo de operación en Gaza. Ese es el compromiso y un pequeño avance, porque lo que pretendía Estados Unidos era un alto el fuego de al menos 3 días. En las últimas 24 horas, el ejército israelí ha bombardeado 3 hospitales en la franja de Gaza. Tal vez sea una contraprestación a esta medida, pero la yihad islámica asegura estar dispuesta a liberar a 2 rehenes en las próximas horas por razones médicas. Este es el portavoz de la milicia, se llama Abu Hamza. Ha señalado que las razones tras la liberación son la avanzada edad de una de las rehenes, 77 años, que la obliga a caminar con andador, ahí la ven, y el asma que padece un niño de 13, también en poder de los terroristas. Junto al mensaje de la brigada se difundió un vídeo en el que se ve a ambos, este que están viendo, en buen estado y aparentemente sin lesiones ni marcas de violencia. Ambos fueron secuestrados en el kibutz de Nir Oz, en el sur de Israel, el pasado 7 de octubre. Bueno, no son las únicas imágenes de Hamás que se han difundido en las últimas horas. Este vídeo publicado en Telegram muestra a los milicianos de Hamás atando y golpeando a un hombre durante los ataques del 7 de octubre. Minutos después, esas mismas personas abren fuego contra un vehículo que se cruzan en el camino. Los vídeos que vuelven a levantar la indignación entre los israelíes. El portavoz del ejército hebreo ha calificado como terrorismo psicológico la difusión de estas imágenes que dicen degradan la dignidad de los civiles israelíes. Las expectativas crecen frente a la posibilidad de que la liberación de esas 2 personas secuestradas el pasado 7 de octubre se produzca. Esta noticia se conoce justo cuando Israel anuncia esas pausas humanitarias de 4 horas diarias. Celia Mendoza tiene los detalles. El brazo armado de Hamás, el Yihad Islámico Palestino, ha publicado videos de 2 rehenes israelíes detenidos en Gaza. El grupo dijo que estaba dispuesto a liberar a una mujer de 77 años y a un niño de 13 por razones humanitarias y médicas, pero solo si se cumplían las medidas apropiadas. El ejército israelí dice que 242 personas están detenidas por Hamás, 4 rehenes ya han sido liberados y una fue liberada por las fuerzas israelíes, una mujer militar. Mientras esto sucede, se reportan posibles avances en la mediación de Qatar para lograr la liberación de los secuestrados, y en las últimas horas también Israel anunció que estaría implementando pausas. Israel acepta las pausas humanitarias serán de 4 horas cada día. El objetivo, que los gazatíes del norte puedan desplazarse al sur sin bombardeos. Lo ha confirmado Estados Unidos, que le pedía al gobierno israelí un gesto de estas características desde hace días. Estamos alcanzando los objetivos, ha dicho Joe Biden ante las preguntas de los periodistas. El siguiente paso, dice, es liberar a los rehenes. La presión de su principal aliado, Estados Unidos, parece haber causado efecto sobre Netanyahu, que rectifica y asegura ahora que no pretende ocupar Gaza.
El ámbito diplomático se mueve y continúan las negociaciones a distintas bandas. En El Cairo está la cúpula política de Hamás, incluido su líder, que habla directamente con Egipto. Pretende un alto el fuego duradero a cambio de rehenes, algo que por ahora no acepta Israel. En Qatar están los directores de la CIA y el Mossad. Mientras tanto, en Gaza los bombardeos continúan golpeando toda la franja. El número de muertos sigue creciendo y la ayuda humanitaria vuelve a llegar a cuentagotas. Cientos de camiones esperan su turno en el paso fronterizo de Rafah, junto a los grupos de civiles que buscan cruzar a Egipto. Esta mujer de nacionalidad ucraniana se lamenta de su mala suerte. Dice que no quiere pasar de una guerra a otra. Tatiana espera junto a su bebé de 9 meses su oportunidad para abandonar Gaza. Y en medio de tanta guerra, un gesto de paz, el de este artista palestino que ha plasmado en los muros de Belén un mensaje para el resto del mundo. Justicia para las miles de víctimas que, como esta periodista, han perdido la vida en esta guerra. Bueno, la situación se está complicando y mucho en Cisjordania, con la jornada más letal en los últimos 20 años. Ahí ven imágenes de unos enfrentamientos en los que han muerto al menos 19 palestinos en distintos incidentes con las tropas israelíes. Una espiral de violencia que recuerda el punto álgido de la llamada Segunda Intifada en 2002. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el 7 de octubre las fuerzas israelíes han matado a 170 palestinos, entre ellos 44 niños en Cisjordania. Esto es Eliad, una ciudad portuaria al sur de Israel, en el Mar Rojo. Decenas de personas huyen despavoridas ante el sonido de las sirenas aéreas mientras tratan de ponerse a salvo por un posible ataque. En su huida se refugian en los bajos de un centro comercial para ponerse a salvo de las bombas. Bueno, si estamos contando todo lo que está ocurriendo en esta guerra entre Hamás e Israel es gracias a los periodistas, a los reporteros que están trabajando allí junto a los compañeros cámaras y se la están jugando cada día, porque es así. En Gaza corren peligro de muerte, según Reporteros Sin Fronteras. De hecho, cada día está muriendo al menos un periodista en este conflicto. Esta ONG cifra en 41 los profesionales de la comunicación que han fallecido en estos días. La mayoría, unos 36, asesinados en Gaza por ataques israelíes. Reporteros Sin Fronteras pide que se proteja a los periodistas en la franja y se permita entrar a comunicadores extranjeros. Edith Rodríguez es vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Edith, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, que los informadores, que los periodistas y quienes les apoyan, los medios gráficos, corren peligro en estos conflictos, lo sabemos, pero ¿existe algún otro en el que haya habido una concentración de tantas muertes en tan poco tiempo de periodistas? No, de ninguna manera. Estamos moviéndonos ahora mismo en dimensiones desconocidas respecto a las cifras de periodistas. Los comienzos de conflicto suelen ser siempre los periodos más sangrientos de cualquier guerra y estamos acostumbrados, entre comillas, a que en los inicios de guerra se disparen las cifras de víctimas, pero nunca a estos niveles. Como bien has dicho antes, estamos a más de un asesinato diario de periodistas, 41 en el mes transcurrido entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, y para hacernos cargo, en la guerra de Ucrania fueron 7 periodistas en 6 meses. Creo que esto nos ubica un poco en los hitos que estamos alcanzando y que nosotros nunca habíamos visto hasta ahora. Me imagino que la razón está en los bombardeos indiscriminados que se están produciendo en toda la franja. Eso es, lo comentabas antes, son 36 periodistas palestinos asesinados, 4 israelíes en el asalto al festival y al kibutz el 7 de octubre, un libanés también alcanzado por bombardeos israelíes en el sur del Líbano, y la mayoría de ellos muertos o en sus domicilios, mientras pensamos que ejercen también el periodismo, que lo siguen ejerciendo, porque los periodistas, no por estar en sus domicilios, dejan de trabajar. Claro. Una docena claramente identificados y pensamos que en algunos casos deliberadamente alcanzados mientras cubrían, y son cifras, como comentaba antes, fuera de cualquier dimensión que hubiéramos registrado hasta ahora.
Claro, Edith, esto también es una muestra de que los bombardeos israelíes en este caso no discriminan entre milicianos de Hamás, terroristas, personal civil, periodistas, da igual. Todo el que esté en el ámbito, en la zona de donde puedan caer esas bombas es una víctima potencial. Es imposible. En un territorio, en un enclave de 45 metros cuadrados, con 2 millones, no llega y medio de personas, es imposible discriminar. Están huyendo hacia el sur, porque no hay que olvidar que los periodistas, que son, por cierto, todos palestinos, los que ahora mismo están cubriendo, bien para medios locales, bien para medios internacionales, y los estamos viendo, son civiles y sufren exactamente las mismas consecuencias que el resto de civiles. Es decir, tienen dificultades para alimentarse, tienen dificultades para beber agua potable. Ya no es solo lo que se comenta constantemente de los suministros, de internet, de electricidad, que también es básico en la labor informativa, pero es que están sufriendo las mismas consecuencias que la población civil. Hemos visto imágenes de periodistas que perdían a familiares, que no tienen tiempo de hacer el duelo y que vuelven a trabajar. Por tanto, la situación es verdaderamente dramática. Es tremendo lo que nos estás contando. Edith, ¿están pudiendo entrar periodistas extranjeros, reporteros extranjeros para contar lo que está ocurriendo allí? No, lamentablemente no. Los vemos además, seguro que si nos fijamos en los informativos los vemos. Están todos cerca del muro, escuchando las explosiones y viendo las columnas de humo, pero no pueden entrar. Y esta es una de las exigencias que hace Reporteros Sin Fronteras constantemente, porque si hay alguna queja sobre el volumen de desinformación insólito que está habiendo, sobre la dificultad para verificar determinadas acciones que se imputan un bando y otro entre Hamás e Israel, pues la presencia de periodistas de medios internacionales ayudaría muchísimo a luchar contra esta desinformación y a verificar sobre el terreno. Pero Israel de momento se niega, no pensamos que en ningún momento lo permita, porque es verdad que la situación, como hablábamos antes, desde bombardeo indiscriminado en un enclave muy densamente poblado, y probablemente se arriesgaría primero a que haya testigos y segundo a que sean atacados equipos internacionales con el coste de imagen que tienen. Claro, normalmente, Edith, hay un estatus de reportero dentro de los conflictos armados. ¿Hay algún tipo de reglas hechas para la prensa, precisamente para los informadores, dentro de estas guerras, de estos conflictos? Claro que sí, están contemplados por los estatutos de Roma, los convenios de Ginebra. Por eso, cuando se producen ataques contra periodistas y contra instalaciones también de medios de comunicación, los tildamos de crímenes de guerra, porque están especialmente protegidos, son blancos vulnerables y tienen ese estatuto. Y eso nos permite, como hemos hecho de hecho en este caso ya 2 veces antes, llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional. Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, vamos con otro asunto, la guerra en Ucrania, que continúa. De hecho, este país va a destinar en 2024 la mitad de su presupuesto a armamento y defensa. Los ataques entre ambos bandos no cesan en el frente, las cifras de bajas varían según Kiev o Moscú. Tanto Ucrania como Rusia siguen incrementando sus esfuerzos en una guerra que no tiene visos de finalizar pronto. En la guerra entre Rusia y Ucrania también juega un papel fundamental la moral y la comunicación con mensajes cruzados. Rusia afirma repeler los ataques ucranianos de la contraofensiva en las ciudades ocupadas, mientras que Ucrania dice avanzar cada vez más en el frente. De hecho, cada día el Ministerio de Defensa ucraniano publica las bajas rusas. En las últimas 24 horas dice haber acabado con 15 tanques, vehículos de combate, sistemas de artillería. Según las estimaciones de Kiev, han fallecido ya más de 309.000 soldados rusos, 800 en las últimas horas. Rusia lo desmiente y no da cifras oficiales. Lo que sí ha dicho el subjefe de Seguridad Nacional y expresidente ruso Dmitry Medvedev es que desde enero se han firmado 400.000 contratos en el ejército y que en 2024 se pueden prorrogar, una decisión que debe tomar el presidente. Putin visitaba esta mañana el cuartel general militar en Rostov, en el sur de Rusia, que antes estaba controlado por los mercenarios de Wagner. Ucrania también anuncia una subida en el gasto de defensa. En 2024 destinará la mitad del presupuesto. El gobierno también ha comenzado a desalojar niños en la ciudad de Kupiansk, al noroeste del país. Esta familia, que se había realojado en su casa hace pocas semanas, vuelve a tener que irse por los bombardeos. Muchas familias dicen no tener a sus hijos y al día siguiente los encuentra jugando en la calle, dice este policía. Vuelven a abandonar sus casas ante la presión en la zona. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha tomado una decisión. El país celebrará elecciones anticipadas dentro de 4 meses. Será el 10 de marzo de 2024.
em 10 de março de 2024. Bueno, todo esto llega después de la dimisión, como saben, del primer ministro Antonio Costa, tras verse involucrado en una investigación por presunta corrupción. Costa seguirá al frente del Ejecutivo algunas semanas más, hasta principios de diciembre, y el Parlamento se disolverá tras la votación sobre el proyecto de presupuestos de 2024, prevista para el 29 de noviembre. Llegamos a una pausa, pero no tardamos en volver. Hasta ahora. Continúan los traslados de migrantes de los que han llegado a Canarias hasta diferentes puntos de la península. Los últimos, las 54 personas que van a ver que se encuentran ya en San Xenxo, en Pontevedra. De allí nos llegan estas imágenes. Allí los han recibido representantes de la ONG AXEM, que les han distribuido en las habitaciones de un hotel. Finalmente no se trasladarán a ese municipio 350 personas, como se había anunciado hace unos días. Aquí en Canarias unos 80 migrantes llegaron en un cayuco anoche a la Restinga. En esa embarcación llegó también una persona fallecida. El Atlántico sigue mostrando su peor cara, mal estado del mar y una nueva pérdida. Una nueva víctima que se encontraba en esta embarcación auxiliada por la Guardia Civil hasta la Restinga este jueves. 81 personas a bordo, tras 2 días de aparente tregua en la isla. Un paréntesis que convive con las embarcaciones que se acumulan en este muelle. El gobierno de España contrata a la empresa Traxa para su retirada y gestión. Lo hace a través de un trámite de urgencia. En la atención sanitaria, 7 pacientes están en el hospital de la isla. 2 han sido evacuados a Tenerife. Un 2023 que supera las 11.000 personas en la ruta canaria hasta el Hierro. La mayoría son de Senegal, también de Gambia y Mauritania. Y 10 de ellas han fallecido entre octubre y lo que va de noviembre. La isla también es su lugar de sepultura. La mayor parte de estas embarcaciones están llegando desde la costa senegalesa. Vamos precisamente hasta este punto con nuestro colaborador Pepe Naranjo, porque se han producido novedades allí. Por lo pronto, una dramática. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. El naufragio bastante grande, precisamente ahí en las costas senegalesas esta semana. Cuéntanos. Pues sí, buenos días. Ha habido un nuevo naufragio. Ya se acumulan, ¿no?, la cantidad de naufragios en las últimas semanas. En este caso ha sido una embarcación que salió de Bargny, que es una localidad próxima a Dakar, con unas 300 personas, según los que iban a bordo. Han aparecido 3 cadáveres cerca de Dakar. Parece que a los 3 días de navegación empezaron a tener problemas, tuvieron que volver para atrás. Y 3 personas han aparecido después de que la embarcación naufragara. Y hay decenas de desaparecidos. El problema es confirmar si esos desaparecidos se han podido ahogar o no, porque como no hay listas de pasajeros, no hay información oficial, es muy complicado saberlo. Al menos 3 cadáveres recuperados y decenas de personas que no se sabe si han muerto, ¿no? Que las sospechas apuntan a lo peor, evidentemente. Bueno, ante toda esta tragedia, por lo menos el gobierno senegalés parece que por fin reacciona. Macky Sall, el presidente, ha pedido que se pare la salida de cayucos. Sí, así es. Ha habido... Es verdad que una reacción que algunos juzgan un tanto tardía, ¿no?, por parte del gobierno, pero en el último Consejo de Ministros el presidente Macky Sall instó a varios de sus ministros a adoptar medidas de urgencia, sobre todo a los ministros de Interior, de Defensa, pero también a los ministros de Juventud y de Pesca, para que adoptaran medidas en materia de seguridad y vigilancia, pero también medidas económicas, ¿no?, para generar empleo y tratar de alguna manera de frenar esta sangría, ¿no?, esta salida de jóvenes, en su mayor parte, de este país, y sobre todo tratar de evitar las pérdidas humanas, ¿no?, las muertes, porque ya es un tema de debate en Senegal. Hay portadas de periódicos, es un tema que está entrando también en la pre-campaña política, y preocupa a las autoridades, sobre todo la pérdida de vidas. Comentabas la semana pasada los problemas que generan los vuelos de repatriación, que no son bien vistos entre la población y prefieren llevarse secreto. ¿Por qué?
Bueno, hay que tener en cuenta que un vuelo de repatriación no es más que el retorno forzoso de jóvenes que se han ido porque están frustrados, porque no pueden encontrar aquí pues los recursos para salir adelante, ¿no? Para ayudar a su familia. En un momento de tensión política como el que vive Senegal, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, que decenas de jóvenes vuelvan al país a la fuerza, no es un plato de buen gusto para nadie, ¿no? Y el gobierno es consciente de que esa medida puede generar aún más tensión, puede generar aún más enfado, en un momento, como digo, en el que ya hay, bueno, pues el ambiente está caldeado políticamente, como hemos hablado en tantas ocasiones, y el gobierno no quiere ni oír hablar de esos vuelos de repatriación que acepta a regañadientes, uno un mes, otro 3 meses después, pero que ni de lejos es la intensidad de los vuelos de repatriación que hubo, por ejemplo, en 2006. Cambiamos de asunto, Pepe, nos ocupamos de un informe que advierte de que la contaminación por basura plástica en ese continente está absolutamente fuera de control. Sí, es una imagen muy característica, ¿no? Desgraciadamente de muchos países africanos, pues esas bolsas de plástico por todos lados, esa falta de control a la hora del vertido, ¿no? de este tipo de residuos, y la Fundación Tearfund acaba de publicar un informe que habla de que África genera unos 20 millones de toneladas de residuos al año, y una cantidad que se espera que se multiplique y que llegue hasta los 120 millones de residuos en el año 2060. Eso es una cantidad enorme. En este momento hay un serio problema. Hay muchos países, por ejemplo, países donde hay mucho ganado que circula, que se comen ese plástico y mueren, o lugares en donde se quema, ¿no? Se calcula que se quema una cantidad de plástico por minuto que cabría en un estadio de fútbol. Es realmente brutal, ¿no? Y eso genera perjuicios graves para la salud y para el medio ambiente. La próxima semana en Kenia va a haber una reunión de los gobiernos africanos para tratar de aprobar un plan de urgencia para contribuir a una mejor gestión de los residuos plásticos y que pueda haber al menos un reciclaje de una parte, ¿no? Claro, es que es un problema probablemente que se vea secundario, de manera secundaria, en un continente que muchos de sus países tienen muchísimos problemas, digamos, más perentorios que ese, ¿no? O por lo menos más palpables que este, en principio. Efectivamente, ¿no? En países con escasos recursos económicos, donde buena parte de la población sufre, pues bueno, pues altas tasas de pobreza, donde hay malnutrición, donde hay conflictos, el plástico y la gestión medioambiental, digamos, queda siempre un poco relegada, ¿no? Pero yo creo que se va adquiriendo cada vez más una conciencia, ¿no? de la gravedad de un problema que, como digo, afecta directamente a la salud de la población, ¿no? De hecho, algunos países han aprobado legislaciones restrictivas respecto al uso de plástico, pero lo que está ocurriendo es que al haber cada vez más clase media y al haber pues una demografía explosiva como es la africana, pues se produce un consumo de bienes que muchos están hechos de plástico, ¿no? Como automóviles, etcétera, y eso genera unos residuos. Así que parece que va llegando la hora de afrontar en serio este grave problema, ¿no? Está claro. Pepe, será hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Muy bien, igualmente, gracias. Bueno, vamos con una buena noticia. El padre del futbolista colombiano Luis Díaz ha sido liberado después de 12 días de secuestro en manos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Está en buen estado de salud, emocionado, ha dicho, por volver a su casa. Los familiares del padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, esperaban con ansias verlo tras recibir la noticia de su liberación. Para nosotros recibir esta noticia hoy y estarlo viendo ya en la televisión, que ya lo liberaron, que ya está con los organismos de control, de verdad que para nosotros es una gran emoción. La familia, sé que todos estamos con una alegría inmensa. Fueron muchos días de incertidumbre, de desvelos, de trasnochos. Hoy estamos contentos, felices de saber de que ya lo vimos a través de la videollamada y está, no como quisiéramos, pero está bien, está vivo, que es lo que queremos. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia entregó a Luis Díaz a una delegación de la ONU y de la Iglesia Católica en la Serranía de Colombia. Tras someterlo a exámenes médicos, fue conducido junto a su familia. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos. Un abrazo. Muchas gracias. Luis Díaz Mayor fue secuestrado el pasado 28 de octubre en Barrancas. Este secuestro interrumpió las conversaciones de paz del gobierno con sus captores. Enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido este viernes?
Hasta el tono nos cambia, Roberto. Muy buenos días, porque ya es viernes. Máquinas a pleno rendimiento en nuestra redacción, porque tan solo unos minutos estamos con ustedes. Hoy vamos a estar con los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, que viven con mucha preocupación la reiterada caída de muchos árboles en su ciudad, especialmente en zonas transitadas como la Rambla. Todo hace indicar que un hongo podría estar detrás del debilitamiento de estas especies. Bueno, es viernes y eso se nota en la cantidad de eventos que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Vamos a estar en la muestra de innovación, diseño y artesanía en Candelaria, en la isla de Tenerife. También vamos a estar en la Feria del Sureste de Gran Canaria, en concreto en Arinaga. Y por supuesto también en el Festival Internacional de Cometas en Corralejo, en la isla de Fuerteventura. Una agenda de lo más completa. Oye, por cierto, eventos a los que puede acudir solo o acompañado, porque hoy vamos a hablar de soltería, y es que Canarias es una de las comunidades autónomas de nuestro país con mayor número de solteros y de disoluciones matrimoniales. Vamos a conocer las iniciativas que llevan a cabo agencias matrimoniales y vamos a darles algunas recomendaciones de cómo cuidar de nuestras parejas. Y en otro tono, un asunto que nos debe preocupar a todos como sociedad, la alta tasa de obesidad infantil que se registra en Canarias, unos números a nivel nacional que nos sitúan tan solo por detrás de Andalucía. Conoceremos su porqué y también conoceremos los planes que se están llevando a cabo en los centros escolares y también en el Servicio Canario de Salud. Pero todo esto y más será, como siempre, a partir de las 12 aquí en Televisión Canaria en Ponte al Día. Les esperamos hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, comenzamos el repaso meteorológico este viernes. Ojo, que vienen cambios, pero antes miramos fuera. Emilia, en Francia apenas están teniendo tiempo de recuperarse entre una borrasca y otra, ¿eh? Pues la verdad es que sí, Roberto, porque cuando aún estaban achicando agua de la borrasca Domingo, ya Elisa está llamando a la puerta. De hecho, ya el ministro del Interior del país ha advertido que las próximas horas en el norte de Francia van a ser complicadas. Se esperan nuevamente intensas precipitaciones. Una vez más, el Servicio Meteorológico francés ha decretado la alerta máxima en la región de Pas de Calais por las lluvias e inundaciones, precisamente el mismo lugar donde llevan una semana sumergidos por el agua que dejó la borrasca Domingo, que acabó cortando carreteras, inundando casas y cerrando colegios. Mientras Somalia, los residentes de la capital, Mogadiscio, pues se afanan limpiando sus casas tras las últimas inundaciones provocadas por las intensas lluvias esta semana, con un saldo de 29 personas fallecidas y más de 300.000 desplazadas de sus hogares por la peor inundación que ha azotado al país en décadas. El barro lo cubre prácticamente todo. Los expertos dicen que la actual temporada de lluvias, de octubre a diciembre, se debe en gran medida al Niño. Y América Central no escapa tampoco de este patrón climático. En Honduras también se recuperan poco a poco de las últimas inundaciones, que también han sumergido barrios enteros, dejando a más de 5.000 familias en la calle. Ahora lo que preocupa son los altos niveles de contaminación de ese agua emposada, porque están generando la proliferación de hongos y enfermedades en la piel en la población de la ciudad de Lloro, al norte del país. Y Roberto, hace días que no te traigo animalitos, hoy por partida triple, ¿eh? Venga, pues mira que nos encanta, ¿eh? Los animalitos. Habrá algunos osos pandas, por lo menos, ¿no? Si no... Mira cómo lo sabes, los osos de todas las razas te traigo hoy. Mira, los primeros son estos dos cachorros huérfanos que vas a ver, que por cierto en un zoológico de San Diego, que desde el 31 de octubre, con motivo de Halloween, han intentado acabar con esta enorme calabaza y ha sido imposible. Esta verdura o fruta gigante, como la quieran ustedes considerar, pues se puede considerar de las dos maneras, de más de 200 kilos, fue donada por una pareja 10 días después y ahí están intentando acabar con ella. Y otros protagonistas son estos 3 pandas también de un zoológico de Washington, a los que la población pues ha despedido con todos los honores, porque regresan a su país después de 51 años, regresan a China. Se trata de una pareja y de uno de sus hijos, porque los otros 3 hijos que tenían ya han viajado al país oriental. Solo quedan en Estados Unidos otra pareja y sus 2 cachorros en Atlanta, porque China no ha renovado los acuerdos para la cesión de estos animales. Así que tienen que volver de ahí pues esa zona despedida, ¿eh? Y los que se han despedido pero de su comida son esta familia de Orlando, en Florida. Resulta que pidieron comida a domicilio, se hace la entrega y ¿quién la recoge? Pues otro oso que estaba pensando igual que era un globo que había pedido él. Bueno, pues dejó a los vecinos sin cena. La familia no daba crédito y ya sabes, Roberto, que si pides comida a domicilio esta noche hay que vigilar que no te la lleve ningún oso. Claro, qué oso tan osado, ¿no, Emilia? Pues sí. Esa me la apunta. Bueno, vamos con la previsión, que creo que hay novedades, que vuelven las altas temperaturas en pleno noviembre. ¿Esto es verdad?
Eso es verdad y qué malas noticias traemos en la previsión meteorológica de hoy porque resulta que empiezan a subir las temperaturas. Vamos a quedarnos primero con la imagen de satélite. Ahí vemos cielos prácticamente despejados, parece un cuadro. Bueno, pues eso se debe a que está entrando una masa de aire bastante más cálido procedente del continente africano y prácticamente no ha dejado ninguna nube en las islas. Alguna queda en el norte de la isla de La Gomera y también en la capital de la isla del Hierro, en Valverde. Fíjate la diferencia, ¿eh? Hoy hay 27 grados a esta hora. Por ejemplo, en el sur de Tenerife, en Las Galletas, y 17 en Valverde, justo donde tenemos esa nubecita que se ve en la imagen de satélite. Así que nos vendría mejor si vinieran algunas nubes más, pero no va a ser así. Las próximas horas van a estar marcadas por el movimiento de ese anticiclón que vemos girando en Madeira hacia el norte de África, y cuando gira hacia el norte de África lo que hace es inyectar aire del este y del sureste. Es por eso por lo que van a subir las temperaturas. Fíjense cómo esos tonos ya se vuelven más rojos e incluso fucsia de cara al domingo y viene entrada la semana que viene. El viento también va a soplar de esa componente y con eso que va a llegar también, pues la calima. Sentimos comunicar que también vamos a tener calima de cara al fin de semana. Mira, esto es un modelo de previsión que ha empezado desde ayer por la noche. Fíjate cómo el domingo ya empieza esa calima a entrar y ya el lunes tenemos prácticamente todo el cielo cubierto de calima. Se va a notar probablemente a nivel de superficie. De momento nos queda este sábado y este domingo para disfrutar de ¿qué? Pues de días poco nubosos mañana, sobre todo con nubes de tipo bajo a primera hora en la cara norte de las islas, pero también nubosidad alta que irá recorriendo el archipiélago de suroeste a este. Las temperaturas mañana rondando 27 grados, incluso algún grado más en zonas de costa, con viento, aunque se va a notar del nordeste moderado, y situación marítima también un poco complicada en las costas del norte con olas de entre 2,5 metros y 3 metros. Y el domingo, pues el domingo esperamos un poquito menos de nubosidad, ya con esa entrada de calima, pueden haber nieblas a primera hora de la mañana, también durante la madrugada del sábado al domingo alguna nubosidad se puede acumular en el nordeste, en Anaga de Tenerife, y dejar alguna gotita intermitente, pero en general será un día bastante despejado. Nubes bajas en el norte, nubes altas también recorriendo el archipiélago, empezando por las occidentales y saliendo por las orientales, calima y viento que va a empezar a soplar de componente este-sureste, con temperaturas en ascenso. Probablemente ese día ya tengamos temperaturas de más de 30 grados. Roberto. 30 grados. Bueno, a este paso, como esto sigue así, estas navidades con gazpacho, todo. Ha sido el otoño más corto de la historia. Desde luego, no ha durado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona. Por lo pronto, este fin de semana vuelve el calor. Gracias, Emilia. Buen fin de semana. Y dos apuntes culturales. Bueno, una mezcla entre cultura y deporte. Verán por qué lo digo. El actor y cantante Jared Leto es el protagonista de esta escena. Ahí lo ven, no hay efectos especiales. Además de cantante, de actor, debe ser buen escalador, y eso ha hecho con varias plantas del Empire State en Nueva York para anunciar la gira mundial de su banda de música. Solo usó una cuerda y un arnés. La gira, por cierto, comienza en Buenos Aires el 15 de marzo próximo. Y un recuerdo para una película que es todo un clásico cinematográfico, Los zapatos rojos. La cinta habla sobre el drama de una joven que pertenece a una compañía de ballet londinense. Pues cumple 75 años, casi nada, la película, ¿eh? Y por eso se ha inaugurado en Londres una exposición que aglutina un centenar de objetos y carteles de la película, incluidos los famosos zapatos rojos de la bailarina protagonista. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos el lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz fin de semana!